Los primeros 4 años, Laura Ingalls Wilder. El sol brillaba en la mañana del 5 de diciembre, pero parecía tormentoso en el norte. Mejor jueguen al aire libre todo lo que puedan hoy, porque mañana puede que haya mucha tormenta, dijo Almanzo. Así que poco después del desayuno, Laura enganchó a Shep al trineo y emprendió el primer descenso del día. Pero solo estuvo afuera un rato. No tengo ganas de jugar, le dijo al manso cuando subió del granero. Prefiero acurrucarme junto a la estufa. Y de nuevo, después de terminar la cena, se sentó junto a la estufa en su pequeña mecedora, lo que preocupó al manso. Por la tarde al manso fue al granero y regresó con los caballos enganchados al trineo. Voy por tu mamá, le dijo. No hagas nada hasta que lleguemos. Nevaba con fuerza mientras, desde la ventana, Laura lo veía conducir por la carretera con el equipo trotando a toda velocidad. Pensó que ese mismo ritmo les habría dado el premio en las carreras del 4 de julio. Luego caminaba un rato y se sentaba junto a la estufa hasta que Almanzo regresaba con su mamá. Dios mío, exclamó Ma calentándose junto al fuego. No deberías estar despierta. Te acostaré enseguida. Y Laura respondió, tendré que quedarme en cama mucho tiempo. Voy a quedarme despierta todo lo que pueda. Pero pronto dejó de objetar y solo supo vagamente cuando Almanzo se fue de nuevo a buscar a una amiga de su mamá del pueblo. La señora Power era una irlandesa amable y alegre. Lo primero que Laura supo de su presencia fue al oírla decir: «Seguro que se pondrá bien. Es joven. 19, dices, la misma edad de mi Mary, pero creo que será mejor que llamemos al médico». Cuando Laura pudo ver de nuevo y saber lo que sucedía a su alrededor, Ma y la señora Power estaban de pie, una a cada lado de su cama. ¿Y era Almanzo el que estaba a los pies? No, Almanzo había ido a buscar al médico. Y entonces había 2 mamás y 2 señora Powers. Parecían estar a su alrededor. ¿Cuál era aquel viejo himno que Pa solía cantar? Ángeles, vengan y rodénme, o llévenme en sus alas nevadas a... Una ola de dolor la arrastraba. Una ráfaga de aire frío la trajo de vuelta y vio a un hombre alto dejar caer su abrigo blanco como la nieve junto a la puerta y acercarse a ella a la luz de la lámpara. Sintió vagamente un paño rozarle la cara y percibió un olor penetrante. Luego se sumió en una bendita oscuridad donde no sentía dolor. Cuando Laura abrió los ojos, la lámpara seguía iluminando la habitación y su madre estaba inclinada sobre ella con el médico de pie a su lado, y en la cama a su lado había un pequeño bulto calentito. Laura, mira a tu hijita, es una bebé preciosa y solo pesa 4,5 kilos, dijo Ma. Eres una chica muy bonita, dijo la señora Power desde donde estaba. Una niña hermosa y valiente, y el bebé ese era bueno gracias a eso. Estarás bien ahora. Así que Almanzo llevó al médico y a la señora Power a casa. Pero Ma se quedó y Laura se durmió enseguida con la mano apoyada suavemente sobre la pequeña Rose. Rose era una bebé tan buena, tan fuerte y sana que Ma solo se quedó unos días. Entonces llegó Hattie Johnson. Esta vez vino a lavar a la bebé, en vez de lavar las ventanas, dijo. Pero Hattie se fue pronto y los 3, Almanzo, Laura y Rose, se quedaron solos en la casita en la cima de la colina, rodeada por la extensión de la pradera vacía. No había una casa lo suficientemente cerca para los vecinos, pero a 1 milla de distancia al otro lado se veían algunos edificios en las afueras del pueblo, en el lodazal. 100 preciosos dólares se habían gastado en facturas médicas, medicinas y ayuda durante el verano y el invierno. Pero, al fin y al cabo, una rosa en diciembre era mucho más rara que una rosa en junio,
y debía pagarse como corresponde. La Navidad estaba cerca y Rose era un regalo magnífico. Entonces, el día antes de Navidad, Almanzo trajo un cargamento de heno al pueblo y trajo consigo un reloj precioso. Medía casi 60 centímetros desde su sólida base de nogal hasta la hoja tallada en la parte superior. La puerta de cristal que cubría la esfera estaba adornada con una enredadera dorada sobre la que revoloteaban 4 pájaros dorados, y el péndulo que oscilaba detrás de ellos también era dorado. El reloj tenía una voz agradable y alegre al marcar el tic-tac, y cuando daba las horas su tono era claro y dulce. A Laura le encantó al instante. No se podía confiar en que el viejo despertador redondo de níquel dijera la hora, pero aún así habría respondido a la necesidad, y Laura dijo dubitativamente: «¿Pero deberías?». Entonces Almanzo le dijo que había cambiado la carga de heno por él y que sería un regalo de Navidad para los 3. El heno que había guardado para alimentarse conservaba tan bien que habría más que suficiente para el ganado durante el resto del invierno. La Navidad fue un momento feliz a pesar de ser un día tormentoso, y se quedaron tranquilos en casa. Después de la tormenta de Navidad, el tiempo estaba claro y soleado pero frío, 25 y 30 grados bajo cero algunos días. Pero un día parecía inusualmente cálido y Laura había estado en casa tanto tiempo que quiso dar un paseo en trineo para ver a Ma y a Pa. ¿Podrían sacar a la bebé de forma segura? Estaban seguros de poder. Se pusieron algunas mantas a calentar junto a la estufa. Almanzo acercó el trineo a la puerta y las abrigó con un pequeño y cálido refugio bajo el salpicadero. Rose estaba envuelta en sus propias mantas cálidas, una pequeña capa roja y una capucha con un fino pañuelo de seda azul cubriéndole ligeramente la cara y bien abrigada entre las mantas del trineo. Luego se fueron con los caballos pisando a paso ligero y las campanillas del trineo cantando alegremente. Varias veces Laura metió la mano entre las mantas y tocó la cara de Rose para asegurarse de que estuviera caliente y de que hubiera aire bajo el velo. Parecía que solo habían pasado unos minutos hasta que llegaron a la antigua casa y entraron rápidamente en la casa, donde Ma y Pa los regañaron amablemente. «Están locos», dijo Pa. «Salir con esa bebé cuando hace 15 grados bajo cero». Y así lo indicaba el termómetro. «Quizás hasta se asfixió», añadió Ma. «No, yo la miré, no pudo haberlo hecho», respondió Laura. Y Rose meneó sus deditos y Laura la arrulló. Estaba cálida y feliz y había tenido una buena siesta. Laura nunca había pensado que pudiese ser peligroso sacar a la bebé y se sintió ansiosa de camino a casa y contenta cuando llegaron sanos y salvos. Parecía que cuidar bebés era una tarea ardua. No hubo más paseos en trineo durante algún tiempo, y luego, un día que hacía mucho calor, recorrieron las 4 millas para ver a sus buenos amigos, los Boast. El señor y la señora Boast vivían solos en su granja. No tenían hijos y no se cansaban de hacer alarde de Rose. Cuando por fin terminó la visita y el señor estaba de pie junto al cochecito para verlos partir, empezó a hablar. Luego dudó y finalmente dijo con una voz extraña: «Si me dejaran llevar el bebé a Ellie a la casa para que ella lo cuide, pueden tomar el mejor caballo de mi establo y llevarlo a su casa». Almanzo y Laura seguían atónitos, y el señor Boast continuó: «Ustedes pueden tener otro bebé y nosotros no. Nunca podremos». Almanzo recogió las riendas y Laura dijo con un pequeño jadeo: «Oh, no, claro que no. Sigue adelante, Almanzo, vámonos». Mientras se alejaban, abrazó a Rose con fuerza, pero sintió pena por el señor Boast, que seguía inmóvil donde lo habían dejado, y por la señora Boast,
que esperaba en la casa y estaba segura, lo que el señor Boaz les iba a proponer. El resto del invierno pasó rápidamente. No hubo más tormentas y el clima era cálido para la temporada. Llegó abril y en todas las fincas se comenzó a sembrar. El 12 de abril, Almanzo bajó al granero para enganchar al caballo y salir a trabajar. Cuando entró en el establo, el sol brillaba con fuerza y no pensó en tormenta. Pero cuando peinó, cepilló y enjaezó a los caballos, justo cuando empezaba a sacarlos, se oyó un estruendo, como si algo se estrellara contra todo el costado del establo. Entonces oyó el aullido del viento y al mirar afuera no vio nada más que remolinos de nieve. Una ventisca en abril. Era inaudito. Ya era hora de trabajar en primavera. Almanzo apenas podía creer lo que veía. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Luego desenganchó el tiro y se dirigió a la casa. Era un trecho bastante largo y no se veía nada, salvo la nieve que caía arremolinada, pero había cosas esparcidas por el camino. El trineo, la carreta. Siguiendo la dirección de cada uno al llegar, pasó al siguiente y llegó sano y salvo al porche y a la casa. Laura intentaba ansiosamente ver desde la ventana el granero, esperando ver al manso llegar, pero no pudo verlo hasta que se abrió la puerta. Fue la peor tormenta del invierno y duró 2 días sin que el viento amainara. Mantenía su agudo y salvaje aullido, pero todo estaba tranquilo en la casa. El ganado estaba seguro y cálido en el granero y, siguiendo la línea de trineos y carros, Almanzo logró llegar sano y salvo hasta ellos y regresar una vez al día para darles agua y llenar los pesebres. Cuando la mañana del tercer día el sol salió brillante y el viento soplaba solo en ráfagas suaves, parecía un mundo invernal. Mucha gente había quedado atrapada en la tormenta y 2 viajeros cercanos habían perdido la vida. Mientras el señor Bowers trabajaba en su campo, a 3 kilómetros al sur del pueblo, 2 desconocidos llegaron caminando desde allí. Se detuvieron y preguntaron cómo llegar a la casa del señor Matthews, diciendo que eran amigos suyos de Illinois. El señor Bowers les señaló la casa del señor Matthews, a la vista del otro lado de la pradera, y los desconocidos continuaron su camino. Pronto azotó la tormenta y el señor Bowers se dirigió del campo a sus edificios y refugio. El día que pasó la tormenta, el señor Bowers vio pasar al señor Matthews en su camino a la ciudad y preguntó por sus amigos de Illinois. El señor Matthews no los había visto, así que los dos fueron a buscarlos. Los 2 hombres extraños fueron encontrados en un pajar solitario en la pradera, bastante desviados del camino que debían seguir. Habían sacado heno del pajar y lo habían encendido para hacer una fogata. Evidentemente habían renunciado a calentarse junto a una fogata con el viento y la nieve y se habían metido en el agujero del pajar. Allí murieron congelados. Si hubieran seguido caminando, podrían haber salido caminando de la tormenta, pues solo duró 2 días, o si hubieran estado bien vestidos, no se habrían congelado dentro del pajar. Pero su ropa era ligera, para la primavera de Illinois y no para la ventisca del oeste. La nieve pronto desapareció y llegó por fin la primavera, con el canto de las alondras y la dulzura de las violetas y la hierba nueva, mientras la pradera se teñía de un hermoso verde suave. Laura metió a Rose en una cesta de ropa con su pequeño sombrero de sol en la cabeza y la colocó cerca mientras ella y Almanzo plantaban el jardín. El viejo perro Shep se había ido. Nunca se había reconciliado con Rose, pero siempre le tenía celos. Un día se fue y nunca regresó y nunca se supo su destino. Pero un amigable San Bernardo callejero, un enorme perro negro, había llegado a la casa y había sido adoptado en lugar de Shep. El San Bernardo parecía creer que su trabajo especial era cuidar de Rose y dondequiera que estuviera, allí estaba él acurrucado a su alrededor o sentado junto a ella. La estufa se trasladó al almacén,
dejando la otra habitación más fresca para el calor, y en la cocina de verano Laura trabajaba felizmente con Rose y el gran perro negro jugando o durmiendo en el suelo. No se podía montar a caballo de forma segura con un bebé, pero Laura no lo extrañó porque Almanzo colocó una caja en la parte delantera de la carreta, dejando justo el espacio suficiente para los pies de Laura en el extremo donde se sentaba el conductor. Al terminar el trabajo después de cenar, Laura enganchaba a Barnum al carro y con Rose, con su sombrero rosa, sentada en el pescante, se marchaba a donde quisiera. A veces iba al pueblo, pero más a menudo iba a ver a su familia. Al principio Ma tenía miedo de que Rose viajara de esa manera, pero pronto se dio cuenta que se estaba acostumbrando. Aunque Barnum conducía rápido, era manso como un gatito, y el carro sobre sus ruedas era ligero y seguro. Rose no se caía de la caja, y Laura era una buena conductora. Nunca se sintió incómoda con Barnum enganchado al carro. Y al manso no le importaba la frecuencia con la que fuera, con tal de llegar a casa a tiempo para comer. Entre las tareas de la casa, el jardín, el cuidado de Rose y el paseo con ella, el verano pasó pronto y llegó la época de heno. Ahora Rose se sentaba al abrigo de una hilera de heno y observaba mientras Laura conducía a Skip en el rastrillo. A Laura y a Almanzo les gustaba estar al aire libre en el soleado henal y dejando a Rose dormida con el perro grande cuidándola, Laura a veces llevaba a Skip y a Barnum en la segadora mientras Almanzo rastrillaba el heno con Fly y Trixie. La producción de grano no fue tan abundante como debería. La temporada había sido demasiado seca y el precio del trigo era más bajo, solo 50 centavos por bushel. Aún había dinero suficiente para pagar todos los intereses y una parte se pagaron con billetes más pequeños, los de la segadora, el rastrillo para caballos y el arado, y se hizo el primer pago de la cosechadora. Aún quedaba el pagaré del carro, los $500 de la casa y la hipoteca de $800 de la finca. Había que guardar semillas para la siguiente siembra, pagar los impuestos, comprar carbón y vivir hasta después de la siguiente cosecha. También volvería el heno y este año había 2 novillos para vender. Eran buenos y grandes, de 2 años, y se venderían a $12 cada uno. $24 servirían para comprar comestibles. No lo habían hecho tan mal, teniendo en cuenta la temporada. Había llegado nuevamente el 25 de agosto, y este invierno y este verano eran el segundo año.